Dos, tres. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es López Jiménez Ángel Yael. Mi nombre es Serrano Brito Mariana. Somos estudiantes de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional y el día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia Aprendizaje de Máquina e Inteligencia Artificial. Nuestro proyecto lleva por nombre Identificación de perfiles clínicos y predicción de agravamiento en pacientes COVID-19. Para este proyecto aplicamos una arquitectura completa de Machine Learning sobre la base de datos abierta de COVID-19 en México. En ese proyecto no solo buscamos clasificar datos, sino que también buscamos descubrir perfiles clínicos multivariables para así poder predecir el riesgo de defunción de los pacientes. Nuestro objetivo principal fue desarrollar un modelo predictivo que identifique el riesgo de agravamiento, de intubación o de defunción en pacientes COVID-19, basándose en la agrupación automatizada de sus perfiles clínicos y demográficos. Las variables que usamos en el estudio fueron las siguientes. En las variables demográficas usamos la edad y sexo. Como variables predictorias o como comorbilidades, que son enfermedades previas del paciente, incluimos diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, asma, inmunosupresión, enfermedades cardiovasculares y tabaquismo. Finalmente, nuestras variables objetivo a predecir fueron si el paciente requirió ser intubado y la fecha de defunción, la cual transformamos en una variable binaria para así poder clasificar entre fallecido o sobreviviente. En la parte de limpieza y optimización, como pueden ver, nuestro primer gran reto fue poder procesar 230.000 registros sin recurrir a un muestreo. Y como pueden ver aquí en el mapa de calor, esta es el- la observación de los valores nulos en el procesamiento de esos 230.000 registros. También optimizamos la memoria RAM transformando las variables de un formato a un formato binario, como por ejemplo las variables de sexo, edad, caso positivo, hospitalizado y defunción. Pues estas estaban en un formato que son de 64 bits y lo pasamos a un formato mucho más pequeño que es de 8, para que así pudieran guardar elementos de un byte y que pudieran guardar información en formato binario, que es 1 y 0, para poder así ahorrar el espacio en memoria y poder clasificarlos mucho mejor. Este, También realizamos un rescate clínico, pues en el diccionario de valores, dentro de la base de datos estaba el número, bueno, el código 97, 98 y 99, el cual significaba que no se aplicaba o no había información de estos datos. Pero si borrábamos estos datos por completo, la estadística habría eliminado casi todos los pacientes ambulatorios, por lo que la clave del número 97 la cambiamos a número 0 en vez de poner un null, para que de esta forma mantuviéramos una matriz sin valores nulos o sin valores nulos tan grandes como lo habríamos obtenido en caso de poner esta clave en valor nulo. Y también, por último, estandarizamos las variables numéricas, como es la edad, que en esta gráfica podemos observar cómo eh, se imputaron estas variables, puesto que había valores muy grandes, de 0 a casi 100, y podían hacer una diferencia muy grande dentro de el procesamiento, por lo que las normalizamos teniendo valores de -1 hasta 2. Muy bien. En cuanto al análisis exploratorio, pasamos entonces a la etapa de EDA, que viene siendo el análisis exploratorio de datos. El EDA es el proceso de explorar visualmente la información antes de usar algoritmos complejos para así poder entender la historia que nos cuentan los datos. Nuestro EDA nos reveló gráficamente que el riesgo se dispara a mayor edad y que la hipertensión y la diabetes pues son dominantes en la población. Pero el hallazgo que definió nuestro proyecto en esta está en la matriz de correlación. Descubrimos una fuerte multicolinealidad. Esto significa que estas enfermedades interactúan y se presentan juntas. Esto
fue lo que nos demostró que analizar las variables de forma aislada era insuficiente, puesto que justificado el uso de algoritmos para buscar perfiles completos. Pasamos a la parte de descubrimiento de fenotipos usando el algoritmo K-means. Primero para este problema aplicamos el PSA, que es el análisis de componentes principales, la cual es una técnica que nos permitió comprimir todas las variables que teníamos de expediente que corresponden al expediente clínico en solo tres supervariables, la cual, bueno, tenemos bueno, ¿qué valores componen principalmente estas tres componentes que obtuvimos? Como podemos ver en la mapa de correlación, el componente uno está mayormente conformado por la edad. El componente 2 es totalmente conformado por el sexo. Y el componente 3 está conformado por las componentes de diabetes e hipertensión que ya vimos que son las enfermedades que más pueden agravar, que más se pueden tomar en cuenta para nuestro estudio. Este, y bueno, ya teniendo de este nuevo espacio comprimido con las tres variables, utilizamos el algoritmo de aprendizaje no supervisado de Cummings, el cual no le dimos etiquetas previas y este algoritmo logró agrupar a los pacientes por similitud matemática. Como ven en el gráfico de dispersión, el cual es obtuvimos cuatro fenotipos que son los conjuntos de pacientes que comparten los mismos riesgos y características sistemáticas. Aquí podemos ver los cuatro fenotipos que hay en la gráfica que obtuvimos, la cual está separada principalmente por el componente principal uno, que es la edad, y el componente principal 2, que es el sexo. Predicción de defunción. Con los fenotipos descubiertos, pasamos a la fase predictiva, entrenando un bosque aleatorio o random forest. A este modelo le dimos las enfermedades originales sumadas al nuevo fenotipo que la máquina encontró. El hallazgo fue la gráfica de las barras que pueden ver en pantalla, que muestra que el fenotipo resultó ser el segundo factor más poderoso para poder predecir la muerte, superando enfermedades aisladas como viene siendo la obesidad. Además, a nivel médico, ajustamos el modelo para poder priorizar la métrica de RECALC, que es la sensibilidad. Con esto aseguramos la detección de pacientes críticos, reduciendo los falsos negativos, es decir, evitando que pacientes que están en riesgo pues, pasen desapercibidos. Por último, tenemos nuestro modelo SHAP, el cual, bueno, sabemos que los médicos no confían en los modelos de caja negra, pues estos no dan explicaciones acerca del diagnóstico, por lo que implementamos un modelo SHAP, que es una técnica avanzada de inteligencia artificial explicable, basada en teoría de juegos. Como podemos ver en la siguiente gráfica, compuesta por las variables de edad y sexo, este, vemos cómo, bueno, nos muestra hacia dónde empuja cada característica el diagnóstico. Esto nos confirma empíricamente que el riesgo de un paciente no es estático, sino que la predicción de su defunción depende de la interacción dinámica entre las variables de su edad, su sexo y su fenotipo. Con esto podemos transformar un algoritmo matemático como es SHAP en una herramienta de tiraje hospitalario. Y pues con esto demostramos que la inteligencia artificial no solo clasifica datos, sino que puede descubrir conocimiento médico vital para salvar vidas. Por su atención, muchas gracias.